Bueno, soy yo el Guerrero, el profesor de escritura creativa del Matilde Salvador, y hoy vamos a hablar de cómo hacer y aceptar críticas, ¿vale? Creo que para un autor lo más complicado es aceptar las críticas, sobre todo en un principio cuando eres nuevo, cuando acabas de empezar, cualquier crítica que te apareció en el mundo, evidentemente contra más pequeño eres, más te afecta una crítica. Puede ser que la gente se deje llevar por esa crítica pequeña, aunque hayan 5 buenas y una mala, quizá dicen, quizá no es tan buena como parece, ¿no? Sobre todo cuando suele haber un equilibrio entre malas y buenas. No es positivo para tu libro, evidentemente mucha gente decidirá no leerlo. Pero también tenemos que hacer un examen, vale, propio y decir, vale, esta crítica es razonable, puedo adaptarla a mí, puedo coger y decir, vale, tiene razón, modificaré esto, o me lo voy a tomar como algo personal y voy a enfadarme. Creo que el primer problema es que la gente piensa que a todo el mundo debe gustar lo que escribes. No a todo el mundo le vas a gustar. Puede ser que seas el mejor escritor del mundo y no le gustes a alguien. Hay mucha gente que no le gusta Gabriel García Márquez. Eso no quiere decir que sea un mal escritor. Entonces, tranquilo, ¿vale? Acepta las críticas con deportividad, ¿vale? Otra cosa que tienes que admitir es que no vas a ser perfecto y no tienes por qué ser perfecto. Puede ser que tengas errores, ¿vale? Simplemente coge las ideas positivas y quédatelas para el siguiente libro, ¿vale? En el que lo harás muchísimo mejor. Sí que es verdad que no os voy a negar, hay mucha gente que pone críticas porque le da envidia o porque le gusta joder a la gente. Eso lo podemos admitir, pero es en muy pocas ocasiones. Nunca debes coger a un crítico o a una persona que te deja una opinión y atacarle. Eso es lo peor que puedes hacer porque te vas a quedar muy mala imagen, ¿vale? Lo mejor es, si quieres defender tu novela, primero das gracias a la persona por leer tu obra, dice muchas gracias por leerlo, muchas gracias por tu opinión, esto es por así, pero respeto tu opinión, respeto lo que has dicho y intentaré tenerlo en cuenta para el próximo libro. Eso queda muchísimo mejor que decir, oye, eres un imbécil y empezar a insultar. No tenemos 15 años, ¿vale? Y bueno, ¿cómo realizar críticas? Eso es también algo que la gente no sabe hacer, o porque se quedan cortas o porque son demasiado potentes, ¿no? Yo entre ellos pues también considero que tengo críticas demasiado fuertes, a veces intento rebajarme y para eso simplemente tienes que empatizar con la persona, pensar lo que estoy diciendo, si me lo dijera a mí mismo me dolería, si me duele, bájale un poquito el tono, ¿vale? Bájale un poquito el tono. Pero sí que es verdad que tienen que ser útiles. Una crítica, una opinión no siempre tiene que ser me ha gustado. A veces un autor, un escritor quiere que queremos que nos digas por qué. Queremos que nos digas, me ha gustado mucho este personaje, esta escena en concreto me ha llenado, buah, qué flipante. Nos gusta que nos digan por qué. No simplemente que os ha gustado y ya está, ¿no? Entonces conviene decir las cosas buenas. Yo siempre empiezo por, mira, me ha gustado esto de este relato, de esta obra, y luego empiezo con lo malo. Pero no me ha gustado esto y esto y esto. Y no son cosas de no me ha gustado esto porque no me gusta la romántica. Son cosas de que, por ejemplo, hay muchas repeticiones, los diálogos están mal expresados, las ambientaciones son inexistentes, la tensión se diluye en las escenas de acción. Eso es como se hace una crítica positiva y cómo puedes ayudar al autor. Porque el objetivo de una crítica no es destruir al autor, sino ayudarle a ver los errores que tiene y evolucionar. ¿Vale? Así que nunca olvidéis ser respetuosos con los demás, tanto con los que os critican como la gente que queréis criticar, ¿vale? Pensar siempre que la opción es ayudar, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que no siempre tienes que hacerlo. Hay una persona que me dijo que porque yo me dedicaba a opinar sobre los relatos de las demás personas, porque les intentaba ayudar, cuando ellos siempre me atacaban por ello, me atacaban porque pensaban que era muy duro con ellos, y me decía, ¿por qué les ayudas? Estás intentando que sean mejores que tú. Y me decía, si ellos no hacen lo mismo contigo, si ellos no te apoyan de esa manera, deja de hacerlo. Así que ese es otro consejo que os puedo dar. Buenas tardes. Mierda.